Entonces, ahorita todas las iglesias de Cornerstone Latinoamérica estamos predicando y se va a hablar sobre el mes de la cultura. Y uno de los aspectos fundamentales es ser intencionales en esto. Cada casa, cada país tiene una cultura y es lo que predomina. En un trabajo hay una cultura. En su trabajo hay una cultura intencional o no intencional. En su casa hay una cultura. Un ejemplo, hay un lugar para cada quien. Si les ha tocado que, aunque estén los demás vacíos, todos se sientan, cada quien tiene su lugar. Y parece que lo compraron. Y lo mismo empieza en la iglesia. Lógico, si llega tarde mi hermano, si alguien se sentó, aprovechando. Aquellos que se movieron, hermanos que se acercaron y los movieron, les agradezco, los pude observar. Lo hicieron con una buena cara y con gusto. Gracias por ese sentir ese aspecto y tener ese espíritu, la verdad, bendice mucho. Porque a veces unos que los mueven, ay, así pues yo llegué temprano, ¿por qué van a mover? ¿Verdad? El hermano que se siente en otro lado. Entonces, gracias a aquellos que les dije muévase y se movieron con buena actitud, le felicito. Todos los que les pidieron lo hicieron. Y eso es parte de una cultura. Un ejemplo, ¿saben que hay una cultura aquí en la iglesia? Todos llegan y se sientan atrás. ¿Qué tenemos que decirle? Pásenle enfrente. Por lo mismo, porque es más fácil llenar de enfrente hacia atrás y es más fácil el fluir, pero no. Llegamos y todos. Y los miércoles no se diga, aunque llegue tarde y estén sillas aquí vacías, ¿qué hacen? Agarran sillas y las ponen. Es parte de la cultura. Lo solté. Libre soy. Como Frozen. Libre soy. Entonces, hay cultura. Y una de las cosas que debemos entender, y es una frase que si usamos, es así lo hacemos aquí. ¿Lo decimos? Así lo hacemos aquí. Otra vez, así lo hacemos aquí. Y ese es uno de los aspectos, mis hermanos, porque van a venir personas de afuera y van a traer su cultura, o van a llegar personas, puede ser que lleguen personas de otra iglesia, van a traer su forma de hacer. Y una cultura te puede atraer, te llama la atención, pero también esa cultura tiene el poder de sacarte. Un ejemplo, ¿qué sucede? Hay un trabajo que tú has querido siempre estar en esa empresa y te llama la atención, te gusta esa cultura, ya estás trabajando y una de su cultura es que tienes que llegar, ¿qué? Temprano. Tanto te gusta que quisiste trabajar ahí, pero tienes un hábito de ¿qué? De llegar tarde. Esa cultura, ¿qué va a suceder? Te va a sacar. ¿Por qué? Porque va a llegar tu jefe y te va a decir, necesito que llegues temprano. Hay horarios, el horario es de este a este. Y necesito que llegues temprano. Y son los aspectos, mis hermanos, que debemos de cuidar. Cultura es un conjunto, ¿sí? De conocimientos, ideas, aquí está, gracias. Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan aunque a un pueblo, a una clase social, a una época, etcétera. Estamos en Juárez, mis hermanos, y aunque estemos en Juárez, la gente de Anapra es muy diferente la que está hacia las Torres o los que están hacia Riberas y los que estamos aquí en el Granjero. Tenemos en Juárez, pero usted puede ver que hay ciertos aspectos de cultura. ¿Y qué es la cultura? También un conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo, podemos decir, de una familia. Eso es uno de los aspectos y es bien importante. Hagan en cuenta, podemos tener la mejor doctrina, la mejor predicación, la mejor alabanza, pero si hay una cultura de estar bien serios y bien cuadrados, ¿qué va a pasar? Un ejemplo. El otro está hablando con el hermano Juan Pablo. ¿Cuántos años les ha tocado ir a iglesias en Estados Unidos, pero iglesias americanas? Por más avivadas que estén, no son como nosotros. El americano es serio. Ni a lo mejor el buenos días, ni el buenas tardes. Y a lo mejor tú puedes ir a esa iglesia, la enseñanza estuvo extraordinaria, pero tú vas pasando y dices buenos días y no te saludan, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te vas a sentir? Porque el americano, su cultura, ¿qué es? Así es. Son fríos. Y no es malo.
así aprendieron, ¿verdad? Así se han acostumbrado. ¿Y el latino cómo es? Más quiere el contacto físico y todo, ¿verdad? Entonces, si llegas a una iglesia de esas, ¿vas a qué? A chocar. Te gustará todo, pero la cultura a veces, ¿qué? Te saca. Y a lo mejor puede venir un americano, ¿verdad? Y dice, no, pues sí, está bonito todo, pero, o sea, quiero que dicen, mi espacio, por favor, el metro cuadrado y ya no me pasen. Y aquí somos así. Entonces, hay culturas y eso se enseña, mis hermanos, y algo que tenemos que aprender, ser intencionales. Y una de las cosas es entender eso. ¿Y qué es la cultura? Viene del latín cultivar, labrar, cuidar. Y este es algo que hacemos año tras año y nos lo encargó el Paso Fijo. Una de las cosas interesantes es cuidar, trabajar la cultura. Porque si se pierde, entonces es la esencia de la red. La idea es que si vamos a una de las iglesias de Cornerstone, cada iglesia es autónoma, pero que lo que vamos a estar hablando los siguientes domingos lo podamos percibir. Y eso es algo que queremos y eso es algo que vamos a estar empujando y eso es algo que nos va a ayudar como iglesia. Y déjeme decirle algo, seguimos avanzando. Quiero contarle una historia para que ver un poquito de la cultura. Había un general llamado Charles James, más o menos esto fue en el año 1850, era comandante y jefe de las fuerzas británicas en la India colonial. Él dijo lo siguiente al enfrentarse a los sacerdotes hindúes que vinieron a él, quejándose por la prohibición del satí. ¿Qué es el satí? La práctica de quemar las viudas en las pilas funerales de sus esposos. Y dijo él, que así sea. Quemar las viudas es su costumbre. Preparen las pilas funerales para quemarlas. Pero en mi nación también tiene la siguiente costumbre. Cuando un hombre quema a su mujer con vida, los ahorcamos y confiscamos todas las propiedades. Por lo tanto, mis carpinteros levantarán horcas donde morirán todos los involucrados una vez las viudas sean consumidas. Son costumbres y la cultura. Y podemos ir, no vamos muy lejos. ¿Sí saben qué palabra no se dice en toda la República Mexicana, solamente aquí en Juárez? Reburujado. Si usted va a partir de Chihuahua para allá hasta de Villomada, si usted dice está reburujado, se van a quedar con cara de ¿y eso qué? ¿Qué se come? ¿Verdad, mis hermanos? Que vienen del extranjero. Los del centro. Y es un mosaico bonito. Y es bonito la cultura. Y es algo que debemos aprender. Y quiero enseñárselos, mis hermanos, sobre dos principios o dos historias. Y aquí entra la pregunta importante en cuanto al reino. Nosotros estamos mostrando una cultura de reino. ¿Cuántos de los que estamos aquí, al lugar que llegamos, saludamos? Unos, otros no. Algo que tengo un privilegio y la verdad, andar en el Uber es haber conocido mi ciudad porque no la conocía. Nuestra ciudad es una ciudad gris, podemos decirla así. Es una ciudad que tú la percibes que tiene mucho potencial, pero y tiene la capacidad de levantarse, pero al mismo tiempo, mis hermanos, está desanimada. Tanto que ha luchado, pero tanto también la han destruido. Pero hay dos características que sobresalen de la ciudad, no importa de dónde vengan las personas, pero estas son las dos cualidades de Juárez. Es su cultura. Una cultura de trabajo. Aquí hay trabajo, gracias a Dios, en Juárez. Y otra, su gente. La gente es noble. Es una gente que te sabe recibir, que te sabe hospedar. Usted ya nada más salga de Juárez y cambia todo. Está comprobado. Ya ven que existen, ¿cómo se llama? Encuestas Mitoski, algo así. Esta encuesta de Ruesguiana está comprobada.
por casi más de 2,500 viajes que he hecho en Uber. O sea, la muestra es grande. He recibido gente de todos sabores, todo tamaño, todos colores. Y siempre les pregunto, ¿algo que ven en Juárez? Dice, su gente es muy amable y que hay mucho trabajo. Se mueve mucho dinero aquí. Y ellos dicen, el que es pobre es porque quiere. Aquí todos pueden salir adelante. Y eso es el gente, no le estoy hablando gente creyente, inconversa de lo que opina de Juárez. Lo que yo veo de Juárez es una ciudad frustrada, con un potencial, y lo podemos ver muy bien. Aquí podemos decir, se está edificando, queremos construir, pero no salimos aquí muy poquito. ¿Y cómo están las segundas ya? Destruidas. Ya pusieron unos contenedores bonitos, pero de aquel lado de la Gilotepec hay un terreno y se ve eso te habla de cómo está la ciudad. Y la historia, la cultura, mis hermanos, es poderosa. Y eso es algo que tenemos que cuidar. Y ahorita lo vamos a ver. Y se lo quiero compartir. ¿Por qué es importante la cultura? Porque muchos celebran por lo que tienen, pero la iglesia debe celebrar por lo que es en Cristo Jesús. Muchos celebran por lo que tienen, pero nosotros celebramos por lo que somos en Cristo Jesús. Y ahorita que dije, ¿cuántos saludan? Mis hermanos, no importa si eres americano, chino, francés, si tienes una cultura de reino, el mismo Padre Nuestro te enseña cómo debe decir, cómo inicia el Padre Nuestro. Reconociendo o en cierta manera, ¿qué? Saludando. Y creo que es uno de los aspectos maravillosos que debemos aprender, mis hermanos, saludar. Es que son bien groseros, no contesta. Esa no es nuestra responsabilidad, la mía es, y como cristiano, ¿qué es? Saludar. Buenos días, buenas tardes, gracias, con permiso. Pero es bien importante entender este aspecto de cultura. Porque cada uno de nosotros, mis hermanos, traemos una cultura. Usted vive de una manera en su casa a la que yo vivo en mi casa. Un ejemplo, a lo mejor usted es permisivo, vamos a decir un ejemplo, muchos de ustedes, yo no tengo problema que mi hijo llegue 11, 12 de la noche, 1 de la mañana. En mi casa no. A las 10 llegan. Llegas porque llegas, ¿verdad? Con permiso y sin permiso. Y si no hay consecuencias, en mi casa, ¿verdad? Y cuando ha llegado gente, las mismas reglas son ¿para quién? Para todos. Cuando estas estaban chiquitas tenían prohibido brincar y tienen prohibido subir los pies a los sillones. Entonces cuando llegaban niños a la casa, gracias a Dios no tenía que hacerlo, me ayudaban mis hijas tan chiquillas. No, aquí no se suben los pies. Que en su casa los dejen, está bien, pero tienes que aprender ¿a qué? A respetar. Cultura que les enseñábamos, mis hijas, vamos a llegar a tal lado, ustedes se sientan. No estaba ahí diciéndoles, mis hermanos, les decíamos desde casa, vamos a ir a tal lado, quiero que estén sentadas. Y hay niños, y si les dicen, vamos a jugar arriba, ustedes no se van a levantar y van a subirse, van a tener que pedir ¿qué? Permiso. Y si mamá o no, yo los dejo, entonces suben. Y si no, no tienes que hacer ¿qué? Berrinche. Enseñas una cultura. Y entonces, ¿qué sucedía? Llegábamos y mis hijas sentadas. Y, las deja subir o pueden subir, vamos que se dejar es arriba. Nos volteaban a ver, ¿podemos? Ya depende de los ojitos que le echamos, ¿verdad? Pues los papás sabemos de eso. Y le decíamos, aquí, ¿verdad? Y aquí era. Y entonces, ¿tenían que llorar? No. ¿Qué pasaba si se subían sin permiso y lloraban? Ya en la casa arreglábamos esa situación. Pero mientras, mis hermanos, uno va enseñando ciertos aspectos y la cultura es una de las cosas maravillosas. Me contaban mis hijas, fueron con su abuela la otra vez a visitarla y fueron a San Francisco. Hay una cultura en San Francisco, pero una cultura que es así medio, hijo, se está grabando, ¿verdad? ¿No pueden editar eso? No es correcto, pero bueno. Los que son así medio poquitos raritos, no decir que fellitos, son los chinos. Ya ven. Si no les consumes, no te dan información de nada. ¿Consumes o consumes? Y aunque les estés consumiendo,
No te van a hablar y ni van a intentar hablarte en inglés, en español. Te van a hablar en chino. Así es su cultura. Y ya no están en China, están en Estados Unidos, pero hicieron su subcultura. Y te metes o te metes. Así que si quieres a San Francisco, tienes que aprender. Y quieres ir con los chinos a comer, ¿qué tienes que aprender? Chino ahí. Y aquí diga, pues yo les pago. Pues ellos, que me pagues. Así. Y te van a tratar como ellos. Ya tú sabes si quieres o no. Pero aquí, ¿cómo es en México? ¿Cómo es el mesero? Te atiende y te pone la comida bonito y todo, porque quiere la propina. Ahí es muy diferente. Cuando me tocó ir a Corea, a los meseros no se le deja propina. Tú dejas propina y es una falta de respeto. ¿Eso qué quiere decir? Que pagan muy bien las empresas, que no tienen necesidad de que tú le dejes propina. Pero aquí en México es diferente la cultura. Son culturas diferentes. Hay dos culturas y a través de esto vamos a entender. Vayamos a la primera. Primero de Reyes. Hay una historia maravillosa y nos muestra cómo es. Primero de Reyes, capítulo 29. No, no es cierto. Génesis, mis hermanos, ya me quité los lentes. Génesis. Es que les dije que me pincharon estos lentes, mi amada familia, porque los otros ya. Y tenían bifocal. Porque llegas a los 40 y empieza a cambiar todo y luego lo que deja el COVID. Entonces dije, no quiero bifocal. No lo necesito. Y ahora que he estado predicando y muchas cosas, ay, sí los usaba. Entonces ahora me tengo que quitar los lentes. Hay una historia, Génesis, capítulo 29, versículo 14 al 30. Y esta historia es de Labán y ¿quién? Y Jacob, ¿se acuerdan? Y es interesante lo que vemos en esta historia. Y vemos, inicia la historia que llega Jacob, ¿verdad? Huyendo en cierta manera de casa, porque engañó a su hermano. Y se va y llega a esta nueva tierra y amor a primera vista, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice Jacob? Yo trabajo por esta dama. Le dijo a quién, al suegro. ¿Y qué hizo? ¿Trabajó qué? 7 años por la dama. Y al final del trabajo, ¿qué sucedió? Que pues de la boda y pues no se dio cuenta. ¿Y qué hicieron? Le cambiaron la bonita por otra menos bonita, por una que no estaba muy enamorado. Pero fíjense versículo 26. ¿Qué dice versículo 26? Y Labán respondió, no se hace así, ¿qué? En nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Otra versión diría, aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que la mayor. ¿Contestó quién? Labán. ¿Qué le está enseñando Labán? Una cultura, cómo se hacen qué, las cosas en ese lugar. Tú vienes de otro lugar, pero aquí, si Jacob hubiera entendido, ¿qué hubiera hecho? No hubiera pasado lo que pasó. Busca a quien se quiere casar con la hermana mayor y luego ya le busca, le ayuda a la hermana, a la cuñada. Yo te ayudo con alguien, cuñada, te lo traigo y luego qué. Pero como desconocía la cultura y viene a reclamarle, ¿por qué me has hecho esto? Y sencillamente le dice, nuestra costumbre o la costumbre de aquí es que no puede casarse que la más chica antes que la mayor. Si vemos esta historia, a veces la cultura, mis hermanos, ocasiona algunas cosas. La cultura a veces te puede frustrar. Si no entiendes la cultura, te puede frustrar. Si no entendemos la cultura, muchas veces, mis hermanos, desacelera nuestro destino. O muchas veces, ¿qué podemos saber aquí? Te irrita la situación. Pero ¿por qué lo hacen así? ¿Cuántos han entrado en casas de coreanos? ¿Qué es lo que tienes que hacer primero antes de entrar? Así que si tú sabes que vas a ir con un coreano a visitarlo y traes hongos en tus pies, te vas a bañar, te vas a echar cremita para los pies,
porque te van a quitar ¿qué? Los tenis. Y en calcetines vas a andar. Pero tú sabes que al quitarte los zapatos, eso va, olor fragante va a subir. Pero la cultura de ellos, ¿qué es? Quitarte los zapatos. Hemos querido hacer eso nosotros como familia. Oye, es para que se mantenga más limpio el piso, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Estamos en una cultura que si llegan unos de ustedes, hermano, quítese los zapatos, ¿qué es lo primero que van a decir? Que sangrón el pastor. ¿A poco no? Porque no es que nuestra cultura. Y algo que quieras implementar muchas veces en tu vida te va a irritar, te va a desanimar. Los casados, ¿a poco no su marido llegó con cierta cultura? Y dice, uy, ¿por qué no me dijeron eso? O llegó su mujer con ciertos hábitos también, con cierta cultura. ¿A cuánto les tocó varones? ¿Verdad? Y tú dices, ay, Señor Jesús. No chocas con la personalidad de la persona. ¿Chocas con qué? Con su cultura. La cultura de la Paz Mari es apachurrar ya tantos años y no ha aprendido que la pasta se gasta de abajo hacia arriba. ¿Verdad que eso es lo correcto? Eso es lo perfecto. Pero ella llega, es bíblico, y llega y del medio así, ¡rum! Y así tú, yo sé que tengo otras cosas yo que también la he de sacar de sus casillas. Tenía que decirlo porque si no. Pero son aspectos de cultura. Y esos aspectos, mis hermanos, sin testimonios personales, nos van a frustrar, nos van a desanimar, van a frenar el destino y el propósito que Dios tenía para nuestra vida. Aquí hay algo bien marcado en esta iglesia y muchos nos hemos quedado por cómo nos recibieron y cómo nos trataron. Me sentí que en familia. Es parte de nuestra cultura ser una familia. Aquí persona que entre, si no se llega a quedar, no puede decir que entró como salió, ¿verdad? O así como entró, salió. No puede decir. Aquí nadie pasa ¿qué? Desadvertido. Todos quienes, a lo mejor dicen, ay, pastor, porque somos poquitos. Si lo estamos haciendo bien, el día que seamos muchos, va a pasar lo mismo. Y se lo puedo comprobar. Estando en Guatemala, fui a la iglesia de Cashluna. Una iglesia de 7,000, ahorita ya son 15,000. Un auditorio para 5,000 gentes. No pasé desapercibido. Y no fui con uniforme pastoral. No pasé desapercibido. Porque lo que saben hacer en chico, lo saben hacer en grande. Yo he ido a iglesias chicas, más chicas que esta, hablando del número. Y así como entré, así salí sin que nadie me saludara. Y he ido a iglesias grandes, que no importa el tamaño, que entro, me saluda y tú dices, y no me hubiera quedado ahí en esa iglesia, porque lógico, estaba pastoreando en otro lado, pues no hubiera sido por el pastor Cash Luna, hubiera sido por el diácono que me atendió allá afuera en el estacionamiento. Por ese me hubiera quedado en esa iglesia. Ya se los he contado, me desponchó el carro, me pichó la soda y los gansitos, sin saber que era pastor. Y ya le empezó a hacer preguntas, ¿y por qué lo haces? Lógico que una persona que es por primera vez no va a preguntar eso. Me dijo, oiga, usted me está haciendo preguntas raras. ¿Usted es evangélico? Le digo, soy pastor y vine. No le hubiera dicho que era pastor. Se quería desvivir por mí. Pero fue formado y le enseñaron esa cultura que hay que recibir a las personas bien. Y no crea que fue con el pastor, oye, dame, no, de su bolsillo sacó para desponcharme, de su bolsillo sacó para picharme la soda. No fue y le pidió al líder, no, él mismo. Y te estoy hablando un diácono, un estacionamiento que le caen más de 5,000 carros, traen motitos y todo. Él sacó. Yo dije, yo quisiera si una oveja en la iglesia que estoy en Guate. Con ese yo no la hacemos. Aquí tengo más picudos.
¿Cierto o falso? Eso, mínimo, mis hermanos. Y ese es uno de los aspectos. Muchos nos quedamos porque y eso es lo que hemos querido siempre impulsar, ser una familia. Mis hermanos, la cultura te puede frenar o te puede acelerar. Una cultura te puede frustrar o te puede animar. ¿Qué le pasó a Jacob? ¿Se desanimó? Pues sí, se desanimó y luego le decía, tuvo que trabajar ¿qué? Otros 7 años por la otra. Ahora sí por la buena. Pero un aspecto muy importante, algo que le enseñó Labán a Jacob es, a través de un no, te estoy diciendo cómo no se hacen las cosas. Mis hermanos, y a veces que nos acerquemos, no es porque no nos guste o porque lo hizo mal, sino hay una forma de hacerlo. Y ese es uno de los aspectos que debemos aprender. Y eso lo podemos ver y lo vamos a ver, que la cultura es producto del aprendizaje que se incorpora durante toda la vida, cada día, ¿de qué? De nuestra vida. Y si vemos esto, yo me pregunto, ¿por qué esta mujer no le dijo a Jacob, ¿sabes qué? A mí no. Va primo mi hermana. Y todos sabemos, cuando nos enamoramos, ¿qué pasa? Perdemos suelo. Pierdes la realidad. Y hasta que te casas, entras en la realidad. Es algo que Dios hace así, ¿verdad? Y ella sabía porque era su cultura. Ella entendía y tenía ese entendimiento. Pero Jacob, ¿qué? No. Y le está diciendo, a través de un no, así no hacemos las cosas aquí. Y mis hermanos, eso es parte de entender un poquito la cultura. Vamos a otra historia. A Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. En el capítulo 20, del 1 al 17, están los 10 mandamientos. Aspectos que debemos de aprender. Algo que hizo Dios con los 10 mandamientos es parte de esto. La cultura debe de mantener y provocar vida todos los días. Una cultura tiene la capacidad de mantener y provocar vida. ¿Qué? No voy a criticar ni a señalar. Si usted lo hizo, lo perdonamos. A lo mejor usted ya tiene años en esta ciudad. ¿Cuántos llegaron después, antes de la violencia? Levanten la mano. Hermanos que son que no son de Juárez. Antes de la violencia. Bueno, ¿qué? Bueno, vamos a hacerlo. Si ya tiene toda su vida como el hermano Oscar, pues no, ¿verdad? Pues ya son de Juárez. Pero ¿qué pasó cuando sucedió la violencia, mis hermanos? ¿Quiénes se fueron de la ciudad? Los que no eran de qué. ¿Y los que éramos de aquí qué? ¿Cuál fue? ¿Podíamos irnos? Sí. Pero ¿qué dijimos? ¿Esta qué? Es mi casa. La cultura debe mantener y provocar ¿qué? Vida todos los días. Porque amábamos nuestra casa, porque amábamos nuestra ciudad, ¿qué? Eso hizo ¿qué? Quedarnos. ¿Nos la vimos difícil? ¿Fuimos afectados? Claro que sí. Pero entendimos y por eso nos levantamos por la cultura que tiene nuestra ciudad. Es una ciudad que se sabe levantar en medio de las dificultades, mis hermanos. Tiene la capacidad y tiene la fuerza para hacerlo. Son cosas que tenemos, que Dios nos permitió y así nos formamos, o ya la teníamos y si no nos dimos cuenta, pero es parte de eso. ¿Qué sucede en Éxodo capítulo 20 cuando Dios le da los 10 mandamientos? Es algo que les quiere enseñar. ¿Por qué? Algunos aspectos interesantes. Porque el pueblo de Dios venía cautivo. ¿Cuántos años venía de cautiverio? 450 años de cautiverio. Eran como unas 3 o 4 generaciones que traían una mentalidad de ¿qué? Como nosotros, de esclavos. No nos dé miedo. Fuimos esclavizados, mis hermanos. Y mucha de nuestra cultura y mucho de lo que somos así latinoamericano, el mexicano, ¿de qué es? Con una mentalidad ¿de qué? ¿Y cuántos de repente nos da así, se lo dice, ay, ¿por qué no nos conquistaron los franceses, otro? Y los ingleses, ¿verdad? Algo. Y de repente como que nos entra así el celito por los españoles y eso que, bueno, nos conquistaron y se acabó, mis hermanos. Pero esa es la mentalidad ¿de qué? De ser conquistado.
Venimos de generación ¿a qué? De generación en generación. Al ser con una mentalidad de conquistados, ¿qué quería Dios? Es un pueblo nuevo, lo tengo que sacar. Y una de las cosas, meter una cultura diferente. Si venían con una cultura de conquistados, para donde los quería llevar Dios, les iba a costar ¿qué? Entrar y dominar. Y lo podemos ver en la historia, aunque conquistaron. ¿Qué sucedió después? ¿Qué querían? Reyes. Dijo, ¿eso quieren? Órale. ¿Pero dónde lo habrán sacado? De los 450 años. Yo escucho a mi papá, de mi papá. Era una cultura dominante. Y entonces lo que crecieron ellos eran también politeístas. Usted puede ver las plagas que hubo. Todos esos eran dioses. ¿Y qué está haciendo? El Dios de Israel contra el Dios de ¿qué? De Egipto. Entonces estamos viendo una lucha de poder. Y les está enseñando este nuevo pueblo quién tiene el poder, quién los va a sacar. Son aspectos importantes que les quiere enseñar a través de un no, cómo poder hacer las cosas correctamente. Es aquí cuando entendemos los no de Dios, para que como casa aprendamos la cultura de reino, podamos tomar en cuenta estos 10 mandamientos. Dios les dio, o Dios le da a ellos, y ¿qué les dice? En cierta manera, amen ¿qué? La vida. No tendrán ¿qué? Dioses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían muchos dioses. ¿Y qué hace Dios? Solamente tendrán ¿qué? Un solo Dios. Dios les estaba enseñando una cultura renovada a través de los no. Así no. Todos los mandamientos, ¿cómo inician? No, no. ¿Y da alguna explicación? ¿Y por qué usted le da explicación a sus hijos? De 5 años para abajo. Mi rey, chiquito, mire, no, papito, ¿por qué? Y empieza a explicarle cosas que ni tienen la capacidad de entender. Pastor, está ofendiendo la capacidad de mi hijo. ¿Cuántos entendemos la ley de la gravedad? Ya estamos grandotes, como 2 o 3. Y los demás, ¿verdad que no? Nomás la vivimos y se la queremos explicar a nuestros hijos. Queremos explicarle, mi hijo, es no. Ahorita no se come ese dulce y no se lo come. No, mire, es que si no ha desayunado, entonces ni doctores somos. Sencillamente no hay dulce o no hay coca. En todo en su momento. Mis hermanos, los no nos ayudan. Y luego cuando ya tienen 15, 16 y 20 años, es donde les debemos explicar todo y ya no queremos hablar con ellos, ni ellos con nosotros. Todo de chiquito, pero nada de adolescentes. Ay, sí, mijo, no haga esto porque puede pasar esto, pero si hace esto le va a ayudar en esto. Lo van a ignorar. No se preocupe. Es donde debemos pasar más tiempo hablando con ellos. Los no, mis hermanos, nos ayudan. Perdieron su identidad. El pueblo de Israel perdió su identidad por 450 años. Cuando llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Te daré ¿qué? Tierra, descendencia y bendición. Ya habían olvidado su identidad, su propósito y su destino. Cuando salieron, ¿qué querían? Regresar. ¿Querían qué? Carne, nos vas a matar aquí, ¿qué? De hambre. Se les había olvidado todo lo que Dios les había dado en Génesis capítulo 12 al padre Abraham. Que iban a tener una tierra, que iban a ser de bendición y que querían seguir siendo ¿qué? Esclavos. Porque crecieron en una cultura de ¿qué? De esclavitud. No sabían que era ser libres. Como muchos de nosotros venimos a los pies de Cristo, somos libres, pero confundimos la libertad con libertinaje muchas veces. Yo no entiendo. ¿Cuántos vienen del catolicismo? Levante la mano. Espero que no anduvieron ahí. Pero me ha tocado conocer hermanos que cargaban vírgenes y danzaban, eran de esos matachines. Y ahora vienen a la iglesia. Ni ahora quieren venir. Pero allá sí salían en el sol descalzos y quién sabe qué tanto decían. Que eran esclavos y ahora que son libres. Ay, es que hace mucho calor, pastor.
Es que está haciendo frío. Pero cuando estabas como esclavo, sí lo podías hacer. Ahora que eres libre, que hay entendimiento, no lo quieres hacer. ¿Por qué? Porque nos vamos ahora ¿qué? Al libertinaje. Y estos fueron uno de los aspectos, mis hermanos, que afectó al pueblo de Israel. Olvidaron su diseño. ¿Para qué fueron creados? Fuimos creados, mis hermanos, para bendecir. Y parte de la cultura que debemos de tener es para eso. Podemos tener una excelente enseñanza, una excelente predicación, pero si somos bien fríos, si somos bien apáticos, ¿cree que vamos a contagiar a otro? A uno dice apasionados. ¿Y cómo alaban los apasionados a Dios? Y luego están, lavaré, ¿verdad? Apasionados, no, pues vamos a alcanzar no, es que está muy fuerte el sol, pastor, no se puede. No se me va la insolación al niño. Ahora sí lo podamos. Pero que si lo tenemos en los festivales y muchas cosas. A veces nos fallan las cosas del Señor. Dice, somos una familia. Y a veces no cuidamos a la familia. Mis hermanos, la cultura es sumamente importante. Esta historia, estas dos, la de Génesis y la de Éxodo, nos enseña lo importante de la cultura. Dios les quería dar una tierra y se las dio. Pero para dárselas tuvo que resetearlos. Cuando se queda, ¿cuánto les ha pasado que a veces no agarra su internet? ¿Y qué tiene que hacer? Apaga, ¿verdad? Baja la señal y luego lo vuelve a prender. Eso tuvo que hacer Dios con el pueblo de Israel. Resetear la memoria. Y luego subirle. Esto vas a hacer, no esto, no esto, no esto, no esto. ¿Por qué? Porque traes una cultura donde te han enseñado a fracasar, a trabajar por otros, servir para otros. Pero ahora vas a servir para el que verdadero te dio la vida, para que ahora sí alcances tu destino. Mucha gente, mis hermanos, va a llegar aquí a esta casa desanimada, triste, desconsolada, sin esperanza. Y qué mejor que encuentre una casa donde los empujemos a soñar. Porque a lo mejor en su casa les han enseñado que no sirves para nada, eres un fracasado. Y los hijos de Dios son fracasados, mis hermanos. No. Tenemos un propósito bien claro. Que fracasamos a veces porque nos portamos mal, esa es otra cosa. ¿Cuánta gente a veces llega con temor? Pero si entendemos que somos familia, nos cuidamos, porque dice la Escritura, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y dominio propio. La cultura va a ayudar a muchos a salir adelante, junto con la palabra del Señor. Tiene que ir acompañada. Le podemos enseñar muchas cosas de la palabra. Mira, esfuérzate, pero si yo no estoy a la par de él, si no le enseño que tiene que ser apasionado, si no le enseño que tiene que usar los dones, habilidades y talentos, que se puede mover de una manera sobrenatural, siempre se va a quedar frustrado y desanimado. Muchos por esa puerta van a entrar sin esperanza. Pero cuando perciban una cultura diferente, van a poder empezar a soñar. Van a poder decir, sí se puede. Con Cristo podemos avanzar. Muchos de aquí hemos vivido situaciones difíciles. ¿Y por qué están de pie, mis hermanos? Porque Cristo les ha fortalecido. Pero también ha ayudado a la cultura y aprendimos de la atmósfera. ¿Cómo está el clima allá afuera? No sé, pero se ve que el sol está sabroso. Pero ¿cómo estamos ahorita aquí? Rico, ¿verdad? La atmósfera está rica. Y eso ayuda a que también la cultura se mueva de una manera diferente. Y quiero terminar de la siguiente manera y que usted me ayude. En esta casa, nuestra cultura es la siguiente. Yo voy a decir lo que somos y usted va a decir a partir de por qué. ¿Sale? ¿Se alcanzan a leer o no alcanzan a leer? Sí. ¿Hacemos un cáliz? Sí. Ok, yo voy a decir, no nos conformamos con lo que somos. Porque somos de clase mundial. Eso. ¿Listos? Vamos a hacer otro cáliz. No nos conformamos con lo que somos. Porque somos de clase mundial. Ya se vio. Todos los que vamos a mencionar, los 12, es lo que se va a estar predicando a partir de este domingo. Yo no voy a predicar los 12. Nos vamos a dar un festín de predicadores y predicadoras, mis hermanos. Van a estar compartiendo nuestros líderes. Voy a gozar.
En el buen sentido, voy a gozar. Los van a escuchar, yo los voy a escuchar y ellos van a estar predicando uno de estos. Y esto es algo que es la cultura de Cornerstone Latinoamérica y lo que debe de surgir en esta casa. Así que, ¿listos? Va pues. No nos conformamos con lo que somos. No menospreciamos a nadie. No nos iremos sin transmitir a nuestras generaciones la cultura del reino. No seremos egoístas. No seremos indiferentes. No seremos cobardes. Eso. No seremos, no seremos indiferentes al Espíritu Santo. No buscamos lo nuestro. No nos conformamos al molde. No nos quedamos dentro de las cuatro paredes. No usamos los fundamentos de otros. Y no abandonamos a nadie. Esos 12 principios de cultura los vamos a estar viendo, que usted los puede entender. En cada uno hay una frase. Por ahorita hicimos un resumen de los 12. Que la playera que usted vea, por qué debe ser apasionado, por qué somos originales, por qué hay que ser punta de lanza, y que en este año lo podamos vivir. Hay uno que a mí me gusta hacer punta de lanza. ¿Sí es punta de lanza? ¿En dónde está? Devuélvase. No nos iremos sin transmitir a nuestra generación la cultura del reino. ¿Por qué? Cuando leí eso a mí me gustó. Mis hermanos, si Dios nos llamara mañana, hoy en la tarde, ¿usted ya dio todo para la siguiente generación? Yo no. Eso me dice que todavía me queda rato por vivir. Pero ¿qué pasaría si Dios me dice, sabes que tienes una semana? Yo me tendría que desvivir. ¿Para qué? Para la siguiente generación. Algo haría, me vaciaría, no sé qué haría, pero no me iría, le diría, Señor, o dame una semana más, porque no me quiero ir de esta tierra. ¿Sin qué? Sin ser punta de lanza. Ese es uno de los aspectos que a mí me pega esta cultura. No irme de esta tierra. ¿Sin qué? Sin haberme vaciado o sin haber transmitido a otra generación lo que Dios puede hacer en su vida. Papás, esto sirve en nuestra casa. No somos eternos. Ojalá nos fuéramos hasta los 110 años, pero no es así. Se acortó la edad. 75, 80, otros hasta 90. Pero llega el momento que tu cuerpo ya no va a tener la capacidad de transmitir. Pero ahorita tienes la fuerza y la capacidad para transmitir el reino de Dios. E irnos de esta tierra, pero saber que mi último aliento fue ¿qué? Transmitir a la siguiente generación una cultura de reino. La pasión de servir, la pasión de aprender del Señor, de discipularme, de alcanzar a otros para Cristo. Estaremos viendo estos 12 y espero que sea de bendición para sus vidas. No somos una red ni seremos una red perfecta, ni una casa perfecta. Para que fuera perfecta, ¿qué tendríamos que hacer? Me tengo que salirme yo, porque siempre está el factor humano. Pero si tenemos una cultura y tenemos este entendimiento de cultura, vengan tormentas, vengan dificultades, y cuando toque celebrar, ¿qué va a pasar? Nos vamos a poder ¿qué? Mantener, porque nos sostiene la palabra de Dios, pero también la manera de hacer las cosas nos va a ayudar, la cultura que tengamos. ¿Cuántos les ha tocado conocer gente con una cultura fatalista? No se puede. No, es que no. Espérame, pues inténtalo primero.
Y luego ya dirás si se puede o no se puede. Pero ¿qué pasa cuando estamos? Y me pasa, ¿saben con quién? Con los chaparros. No, no se puede, pastor. No, no le digo, no, nunca me diga no se puede. Acá cuenta que así me quiero. No, no me diga, inténtelo. Y ya cuando lo intente 1000 veces, entonces ya me dice, no se pudo. Lo intentan y lo intentan. Sí se puede. Pues sí se puede. Sí se puede. Mis hermanos, la cultura es así lo hacemos, ¿qué? Aquí. Así lo hacemos aquí. Nos impulsamos, nos cuidamos, somos apasionados, somos generosos, somos punta de lanza, somos gente de honor, somos de gente de clase mundial, porque eso ayuda a subir los estándares. Si decimos que somos de gente de clase mundial, déjeme decirle algo, yo no sabía. Me dice el pastor Ophir, Armando, ¿sí sabes a cuánta gente le ha llegado esa foto de esos baños? Ni te imaginas. Dice el uso de modelo. Si van a hacer baños, porque el atrás me pidió, mándame fotos. Y les he dicho, si van a hacer baños, mínimos tienen que ser como estos. Eso quiere decir, en una manera que somos, ¿qué? Punta de lanza, pero también habla de que somos generosos. Y también habla de que podemos ser clase mundial. Y estamos hablando de algo tan sencillo. Vino el pastor Rubén y su esposa y fueron a los baños. Y dice, hasta que entré unos baños dignos de una iglesia. Parecen cosas significantes, mis hermanos. Pero eso habla de ¿quién? Bien de nosotros. Pero ¿de quién más habla? De lo que Cristo está haciendo, ¿qué? En nosotros. Mi hijo, si vieras cuántas personas no conocen y de muchos lados los baños de la iglesia de ustedes, los he usado como ejemplo. Y eso motiva o no, mis hermanos. Después de estos baños, ¿qué cree que yo hice? Arreglé el baño de mis hijas. Porque ya estaba así como que necesitaban un varón en esa casa. Que empiezas que está la gotita, y al final le cierras y que le metes, no, quién sabe, ya, o sea. Y tratamos de dejarle los baños. Mi nivel, dije, tiene que estar de ahí para arriba. Porque te impulsa, cuando estás en una cultura que te impulsa, también lo llevas ¿a dónde? A tu casa. Y a mi ciudad. Por eso no aventamos. ¿A cuánto les gusta Estados Unidos por lo limpio, mis hermanos? A mí me gusta. Tú dices, hijo, qué bonito que así fueran las calles y la limpieza. Pero ¿qué es? Una cultura. ¿Y cómo empieza? Cuando tú y yo no tiramos nada a la calle. Lo ponemos en el carro y llego a mi casa y lo tiro, ¿qué? En el bote de la basura. Es cultura. En Estados Unidos, ¿qué pasa si tu hierba crece mucho? El vecino ya chismeó, y donde aquí anden chismeando, vecino chismoso, si no es su casa, ¿qué le pasa? Cultura. Y eso hace que una ciudad o un país sea, ¿qué? Totalmente diferente y mejor. La cultura es bien poderosa, mis hermanos, muy poderosa. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Papá, aquí estamos en esta mañana. Señor, gracias, porque en la Biblia ahorita vimos 2 ejemplos, tanto en Génesis como en Éxodo, pero hay miles de ejemplos de cómo una cultura tiene el poder de transformar una nación. Y Padre, y la cultura que estamos agarrando es una cultura de reino, como se punta de lanza, generosos, es cultura de reino, porque tú te diste, tú fuiste punta de lanza, no te fuiste de esta tierra sin antes no vaciarte, dejar marca generación tras generación. Nos mostraste cómo ser apasionado en la cruz, pudiendo decir, le dijiste al Padre, pasa de mí,
pero tu pasión fue más grande. Señor, tantas cosas que tú no lo mostraste, cómo es una cultura de reino. Y que estas semanas que vamos a estar aquí, podamos, Señor, crecer como iglesia. Y no solo como iglesia, sino como familia, como individuo. Gracias, Señor, por esta casa. Gracias, Señor, por cada hermano. Y gracias, Señor, por lo que pudimos experimentar hoy en la mañana, el pacto de membresía. Eso habla, Señor, un poquito de lo que hemos sembrado y hemos transmitido y de lo que queremos lograr. El ver cada firma, cada nombre, habla de la clase de hombres y mujeres que hay en esta casa. Hombres y mujeres comprometidos a causa de tu reino. Hombres y mujeres comprometidos para alcanzar a otros, para servir, Señor. Gracias por los niños. Padre, que ellos puedan crecer con una cultura sana. Con una cultura, Señor, donde puedan soñar, donde puedan desarrollarse, donde puedan servir, Padre. En una cultura que los frene, que mate su propósito y su destino, sino donde empujamos, Señor, y llevamos a los límites, Señor, por causa de ti. Despierta, Señor, en cada uno de nosotros esa pasión por ti. En Cristo Jesús. Amén.